Hola, bienvenido de nuevo a una de estas intervenciones que tanto me gustan y me apasionan y necesito. Y hoy quiero hablar de la verdad, porque siempre he sido amigo de la verdad, sigo siendo amigo de la verdad. Y ser amigo de la verdad, pues implica necesariamente ser enemigo de la mentira, porque en la vida a veces hay que posicionarse firmemente, porque si no uno pierde su identidad, no sabe quién es, ¿no? Y se convierte en marioneta de intereses absolutamente espurios, ¿no? Bueno, que solo buscan el beneficio de quien lo articula y no miran al ser humano como un fin, sino como un medio, ¿no? Entonces, por eso creo que la defensa de la verdad y posicionarse a favor bueno, pues de una determinada ideología, pues bueno, pues siempre es algo a tener en cuenta y a valorar. ¿Qué sucede también con la ideología o con las ideas? Pues bueno, pues que hay ideologías que, bueno, digamos que persisten a través de los siglos y que son ideologías que terminan siendo absolutamente perniciosas para la salud, no solo de los seres humanos, de los habitantes de las naciones, sino de las naciones mismas, ¿no? Que esto parece ser que es inevitable, ¿no? Porque sucede en todos los países del mundo y en todas las épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es algo verdaderamente terrible. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Por lo menos en mi caso particular, alejarse del discurso público, por lo menos del discurso público que impera en el ambiente, que reina en el ambiente, que se escucha, que se respira constantemente, ¿no? Que es la vaciedad política, ¿no? El discurso vacío político, que es absolutamente vacío. Eh, resuma veneno. Entonces, yo quería decir que siendo amigo de la verdad, eh, ¿qué he terminado por hacer? Pues he terminado por refugiarme en los libros, ¿no? Refugiarme en los libros es lo único que a mí me... Que no es que quiera decir, no, o sea, en los libros no necesariamente se dice la verdad o no necesariamente siempre se dice la verdad. Pero es cierto que en determinados libros prima la intelectualidad, el discurso intelectual o la búsqueda de la verdad antes que la mentira, ¿no? Antes que la mentira. Entonces, es una buena, a mi entender, una buena opción sumergirse en la lectura de determinadas lecturas, ¿no? Una de ellas es esta, que es la que acabo de leer. Bueno, esto se llama no voy a decir el título, bueno, sí, El Gran Rey de Persia, por si a alguien le interesa, formas de representación de la alteridad persa en el imaginario griego. Para hacerlo más fácil, ¿cómo veían los griegos a los persas? ¿Cómo los veían? ¿Cómo los veían? Y no los veían de una forma objetiva, no lo veían de una forma objetiva. Aquí dice aquí dice el autor, o refiere el autor que había un manifiesto discurso difamador de la moral del gran rey. O sea, los persas eran el enemigo a batir y por lo tanto, como eran el enemigo a batir o el enemigo a combatir, pues bueno, pues se tergiversaba toda su realidad, ¿no? O sea, si algo tenían bueno, pues también era malo, ¿no? Entonces, y eso es algo que vemos manifiestamente en el discurso político, ¿no? De estar bueno y estar malo, y depende en qué bando te posiciones, pues bueno, pues estás en contra de uno o de otro, ¿no? Pues hay un tercer bando que es el que yo entiendo que es estar fuera de eso, o sea, alejarse de eso, ¿no? Y buscar la verdad en esencia, ¿no? Y bueno, y ser lo más objetivo posible y no pertenecer a ese debate de ciego y sordo más propio de... no voy a entrar en calificativo. Entonces, hablando de la lectura esta, ¿no? También o sea, trasciende una realidad del monarca persa, que es que era muy importante, o sea, siempre el monarca persa buscaba ante todo o representaba por lo menos la verdad, decir la verdad. Entonces, ahí vuelvo a incidir en la importancia de buscar la verdad, en la importancia de buscar la verdad, en la importancia de posicionarse con un deber moral
frente a los acontecimientos, ¿no? Y de aquí paso al libro que me estoy leyendo, porque he pasado de esta revista, que por cierto me ha costado mucho trabajo leerla por el formato, es una revista muy interesante, porque fíjate, pedazo de revista y esto para leerte 500 páginas me ha costado mucho trabajo, pero bueno, de aquí he pasado a esto. Yo había escuchado hablar del Padre Feijóo, ahora no me acuerdo, Benito, no me acuerdo, el Padre Feijóo, si busca el Padre Feijóo del siglo XVI, me parece que estamos hablando, y yo había escuchado, había leído algún aforismo, cita, aforismo no, porque él no escribe aforismo, alguna cita, hasta que me he sumergido en su lectura y estoy absolutamente fascinado, me está gustando mucho, es una lectura muy amena, muy instructiva. Y dice, y tengo aquí anotado también de toda esta, de a lo que vengo a hablar, ¿no? De a lo que vengo a hablar, ¿no? Como también en la historia se da también esa tendenciosidad, ¿no? Entre los historiadores. Este abuso ha llenado el mundo de mentiras. O sea, el de querer salvar la propia patria ha llenado el mundo de mentiras y la historia de mentiras, ¿no? Corrompiendo la fe de casi todas las historias. O sea, es verdaderamente terrible, es verdaderamente terrible que incluso Por eso digo que no todos los libros dicen la verdad, ¿no? Porque incluso uno puede coger un libro de historia y también puede estar en la realidad, también, seguramente estará tendenciosamente o parcialmente tergiversada, ¿no? O sea, es verdaderamente terrible, es verdaderamente terrible. De ahí, al final, ¿por qué me he vuelto a abrazar la fe cristiana? Pues porque esto se lo escuché una vez a Antonio Escotado, ¿no? Que decía, bueno, hablando de la ciencia, ¿no? Dice, yo es que encuentro refugio en los números, porque claro, los números son exactos. Entonces, ahí no hay fallo, esa es la verdad, ¿no? Entonces yo en la ciencia encuentro un refugio que no encuentro quizás en la ciencia humana, decía él, ¿no? Entonces yo como miro números, yo no sé si se me dan bien o no se me dan bien. En la carrera universitaria que hice, había una asignatura de estadística que la aprobé con mucho sacrificio y bueno, pues no sé si, no puedo decir que se me den bien o no, porque porque era una asignatura de estadística, pero bueno, una asignatura, digamos, residual, no, era de las pocas asignaturas que tenía. No sé si se me dan bien o no se me dan bien las matemáticas porque no he profundizado en ellas. Pero bueno, como las desconozco y me parecen muy difíciles, ahora mismo pues, el ánimo no me lo permite, no me permite ahora mismo ponerme a estudiar matemáticas, no me apetece, pues he encontrado en la teología ese consuelo, ¿no? La verdad que necesito, ¿no? O sea, ese pozo de verdad que necesito, donde ese asiento de verdad donde necesito reposar, ¿no? Lo he encontrado en la teología, ¿no? Y me parece muy importante. Luego, hablando de las lecturas también, ¿no? Este año he leído, lo he contado hace un momento, he leído 69 libros. 69 libros. Y dice uno, macho, 69 libros son muchos libros, Para mí son muchos libros, ¿eh? Para mí son muchos libros. He llevado un ritmo de lectura, yo diría incluso trepidante, ¿no? He llegado a cubrir jornadas de lectura maratoniana y he llegado a sacrificar otros muchos momentos de mi vida por la lectura a lo largo de este año. Pero creo que la lectura, y luego también digo, bueno, he leído demasiado rápido porque hoy he hecho una revisión de todos los libros que he leído y he visto algunos que yo no sabría ahora mismo, por ejemplo, Klaus y Lucas, ¿no? Por poner, ¿no? O uno de Chilves, no me acuerdo del título, por ejemplo, y digo, yo ahora mismo, digo, estos dos libros, o sea, no sabría hacer un análisis ahora mismo de esa, ya los he olvidado, me he dicho, pero no, tampoco tiene necesariamente por qué ser así. Además, yo cuando leo, tiendo a hacer anotaciones al margen de las páginas, que ahí queda,
o también escribo en mi diario las ideas más reseñables que voy encontrando en el libro y las desarrollo incluso también, ¿no? Entonces no creo aunque yo ahora mismo no me acuerde exactamente de la trama de los libros, hay un pozo queda y luego el tiempo invertido en la lectura me aleja de todos los vicios que circundan mi realidad, ¿no? Y sin ir más lejos, vamos a ver, uno sale a la puerta de la calle y seguramente muy cerca de tu casa tienes un local de apuestas, ¿no? O tienes un bar donde venden alcohol, ¿no? Mientras que estás leyendo no estás pensando en eso, no estás pensando en el vicio, ¿no? Eso ya me parece una parte muy positiva, el leer. Entonces, bueno, pues principalmente quería hablar de eso, del beneficio de la lectura, de cuántos libros he leído y hacer también, ya por último, ya que termino, ¿no? Ayer fui a un complejo de oficinas, ¿no? Un complejo administrativo donde hay oficinas y era una mujer, un administrativo, estaba diciendo, mientras me atendía, le estaba diciendo a la compañera, pues, ¿sabes qué libro? Me estaba tecleando, ¿no? Todo se le dice ahora multitasking, ¿no? O sea, estás tecleando, estás hablando, estás pensando, no sé. Es terrible el mundo en el que vivimos. Y le decía a una compañera, dice, ¿sabes qué libro me he leído? Yo no me acuerdo del autor ahora, pero lo busqué, dijo el autor, lo busqué, y se ve que es campeón nacional o campeón mundial, no me acuerdo, es español, de memoria. O sea, y claro, yo entré, ya sabes, que escriben en Google y tal, a ver quién es este señor y tal. Y, o sea, claro, yo pienso, yo me he leído 69 libros estamos a 13 de diciembre, ¿no? Me parece una absoluta brutalidad, ¿no? Claro, y decía este señor que se leía un libro de 400 páginas en una hora. Y encima lo memorizaba, Dios, madre mía, digo, qué locura, ¿no? Al final uno no puede darse importancia, porque hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe mucho, que tiene que... Hombre, lo de este hombre es sobrenatural, ¿no? Luego hay gente también que, bueno, bueno, que realiza una hipérbole de sus capacidades, ¿no? Y he llegado a escuchar no voy a entrar en detalle, a una personalidad pública, ¿no? Escuché una vez decir en una de sus intervenciones a través de YouTube que leía un libro al día. Bueno, ahora pensando en que este hombre lee un libro de 400 páginas, dice que en una hora, yo no sé si es verdad o no es verdad, ¿no? Y que memoriza y tal, no lo sé, pues bueno, pues un libro al día no me parece tanto, pero en mi caso considero que 69 libros en lo que va de año, que faltan pocos días para terminar, para mí es una absoluta proeza. Pero finalmente lo que quería reseñar es la necesidad de leer, la necesidad de ser fiel a, bueno, a la cosmovisión que uno tenga del mundo. Pero claro, es que para hacerse una cosmovisión del mundo hay que leer, ¿no? Porque si no lees, pues al final estás expuesto a todos los vicios de fuera, ¿no? Pero bueno, decir la verdad, leer es importante, leer es muy importante y pensar bueno, que no hay que escoger el camino fácil. El camino fácil en el sentido de tergiversar lo que creemos que tiene un valor moral firme, ¿no? Venga, un saludo hasta aquí.